Muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. De nuevo nos acompaña la maestra Lorelei Vega. Muchísimas gracias, maestra, bienvenida. Y antes de iniciar con cada sesión, les recuerdo a los participantes en atención a lo dispuesto en la legislación de transparencia y protección de datos personales. Este curso es videograbado para su divulgación en los medios electrónicos del Poder Judicial y para fines estrictamente académicos, por lo que se deja a su consideración la visualización de su imagen, esto es, apagar sus cámaras. Muchísimas gracias, bienvenidos, y maestra Vera, su público, sus alumnos, muchas gracias. Perdón. ¿Me oye otra voz? Sí, disculpen. Okay. Buenos días, ¿tengo sonido? Entra adelante, se le escucha bien. Ok. Bueno, continuamos con la creación de los juzgados de distrito especializados. Como comentamos en la anterior sesión, es la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral la encargada de esta creación de juzgados de distrito especializados. Dentro de sus funciones están planear e instrumentar la estructura orgánica, organizacional y funcional necesaria para garantizar el acceso a la jurisdicción laboral. Vamos a entrar aquí en detalle en cuáles son las obligaciones para el Consejo de la Judicatura Federal y cuál es el fundamento de acuerdo a la legislación aplicable. Primero entra la competencia por razón de la materia de juzgados laborales federales. Esto lo encontramos en el artículo 123, apartado A, fracciones 20ª y 31ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 527, primero y segundo, 604, párrafo primero, 698, párrafo segundo, 699 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 55, fracción sexta de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 193, párrafo cuarto y 295 de la Ley del Seguro Social. En resumen, estos artículos hablan de la aplicación de las normas del trabajo que corresponde a las autoridades federales cuando se trata de, y bueno, la especificación, ramas industriales y servicios, empresas, lo que conocíamos antes de la reforma en cuanto a la aplicación de ámbito federal y ámbito local. Ya en el 604 especifica que corresponde a los tribunales del Poder Judicial de la Federación o los tribunales de las entidades federativas conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos, derivado de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas.
En el 604, párrafo segundo, también encontramos una obligación para el Consejo de la Judicatura Federal que tiene que ver con la observancia de principios de legalidad, transparencia, autonomía e independencia por parte de jueces y secretarios instructores, y el 605 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos habla ya de la integración de juzgados laborales. Recuerden que en la pasada sesión les comentaba que hablaba de la integración mínima de los tribunales laborales. Ya este 605 especifica de manera clara que el juzgado laboral se va a integrar por un juez, secretario, funcionarios y empleados designados conforme a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aquí vemos también los principios operantes del proceso electoral. En su actuación, jueces, secretarios e instructores deben observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. En el caso de los tribunales federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, estarán a cargo cada uno de un juez y contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente, determinados y designados de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de que se trate. Otra de las obligaciones en materia de la activación de estos juzgados especializados en materia laboral la encontramos en el artículo 685, párrafo primero y segundo de la Ley Federal del Trabajo. Aquí concierne a garantizar el cumplimiento de los principios del proceso del derecho del trabajo, así como el carácter público, gratuito, oral y conciliatorio del proceso. En la pasada sesión había una diapositiva donde explicaba que ahora ya, independientemente de que anteriormente, antes de la reforma, pues el proceso laboral también era oral, ahora ya dentro de esta parte procesal está especificada una parte, la primera parte escrita, que es con la presentación de la demanda, y la parte oral, que comienza con la audiencia preliminar. Otra de las obligaciones importantes para el Poder Judicial Federal y el Consejo de la Judicatura Federal es establecer la competencia jurisdiccional de conflictos exceptuados de instancias de conciliación prejudicial obligatoria. El proceso del derecho del trabajo, bueno, se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Y bueno, vemos también que el artículo especifica que es gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Los tribunales federales y locales deben garantizar el cumplimiento de estos principios y el juez debe atender al principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Se privilegiará la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. Y como comentaba anteriormente, y aunque esto es tema de la clase siguiente, bueno, pues antes de empezar el procedimiento laboral, un requisito es acudir a la instancia conciliatoria subsecuente. Otra obligación es la competencia por razón del territorio de juzgados laborales federales. Esta obligación la encontramos en el artículo 7 y 899A, párrafo segundo y tercero de la Ley Federal del Trabajo. Aquí les dejé una notita verde positiva 34. Recuerden que ahí pues especificábamos claramente que el artículo 700 habla y especifica cuáles son las normas de competencia por razón de territorio. Me parece que ese artículo no deja lugar a dudas en cuáles son las normas por razón de territorio, e incluso la Ley Federal de Trabajo establece que cuando en un asunto ante un juzgado laboral se presente o se acompañe a la denuncia una petición que tenga que ver con cuestiones federales, bueno, pues el juzgado laboral sacará copia y lo mandará al tribunal federal correspondiente, y el tribunal federal correspondiente se encargará solamente de resolver lo que a la parte de su competencia establece. Entonces me parece que la Ley Federal de Trabajo, si alguien tiene otra
opinión en contrario, es muy práctica y establece de manera muy exacta la competencia tanto por razón en territorio como por fuero en materia laboral. Ok. Otra obligación para el Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, las vemos en el artículo 7, fracción quinta, de la Constitución Política, inciso D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, sabemos que este artículo 107 habla del amparo, y en el D, bueno, se especifica el amparo en materia laboral. 705 bis, fracción 2 y 709A de la Ley Federal del Trabajo, 37, fracción primera, inciso D y décima de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Amparo directo en materia laboral cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas. En el 706 encontramos otra obligación concerniente al Poder Judicial de la Federación en cuanto al establecimiento de estos juzgados especializados en materia laboral. Este concierne a la autorización, funcionamiento en régimen de movilidad de uno o más tribunales, instalación por sede por tiempo determinado. Este artículo 706 bis es uno de los artículos adicionados en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, y este artículo viene con el objeto de facilitar el acceso a la justicia a los poderes judiciales locales o federales. Estos, para poder facilitar el acceso, pueden autorizar el funcionamiento en régimen de movilidad de uno a más tribunales conforme a las necesidades de los asuntos que deban conocer. Para eso puede disponer de la instalación de la sede correspondiente durante un periodo determinado. Y pues este artículo viene para dar más facilidad, más que nada, a este acceso al sistema de implementación de justicia laboral. Otra obligación que atañe al Poder Judicial de la Federación es contar con una unidad receptora de escritos del juzgado para días hábiles, pero también contar con una unidad receptora para el procedimiento especial de huelga para todos los días del año. Y esto lo encontramos estipulado en el artículo 712 bis, que también es un artículo adicionado en esta reforma, y el artículo 871, párrafo primero de la Ley Federal del Trabajo. Los tribunales deben de tener una unidad receptora que proporcione servicio durante los días señalados en el artículo 715 de esta ley. Remitirán los escritos que reciba al tribunal que corresponda a más tardar al día siguiente. Tratándose del procedimiento especial de huelga, la unidad receptora proporcionará dicho servicio todos los días del año. Y el 871 pues ya habla que el procedimiento ordinario laboral se iniciará con la presentación del escrito de demanda, esta es la parte escrita que les comentaba, ante la oficialía de partes o ante la unidad receptora del tribunal competente. Otra obligación para esta implementación de los tribunales laborales federales la vemos en el artículo 928, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, que concierne a la designación de guardias permanentes para los procedimientos de huelga. El artículo 928 explica que dentro del procedimiento de huelga se observará todos los días y horas serán hábiles y el tribunal tendrá guardias permanentes para tal efecto. Entonces vemos cómo la Ley Federal del Trabajo concatena la presentación de días, de que todos los días serán hábiles, con que el tribunal tendrá estas guardias permanentes para tal efecto. Y bueno, esto atañe a otra obligación más
para el Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el Consejo de la Judicatura Federal, para contar con estas guardias donde se puedan recibir estas solicitudes. Vemos en el 939 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, esto ya atañe al cumplimiento o la obligación que está relacionada con la ejecución pronta y expedita por incumplimiento de sentencias, laudos arbitrales, resoluciones dictadas en conflictos colectivos de naturaleza económica y convenios celebrados ante centros de conciliación federal y registro laboral. Aquí este título o esta parte de la Ley Federal del Trabajo rige la ejecución de sentencias dictadas y corresponde a los tribunales a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución de estas sentencias sea de manera pronta y expedita. El 951 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de otra obligación o viene intrínseca a otra obligación en este artículo para el Poder Judicial de la Federación en relación a los tribunales federales laborales, que tiene que ver con las diligencias practicadas por actuario para requerimiento de pago y embargo. Este capítulo habla del procedimiento de embargo y de toda la diligencia de requerimiento de pago y embargo que hace el actuario, que se encontraba antes también en la Ley Federal del Trabajo. Por último, vemos las obligaciones para los tribunales federales laborales en relación con los procedimientos para procesales o voluntarios que se encuentran en el artículo 982 al artículo 991, capítulo 3 del título 15 de la Ley Federal del Trabajo. Vemos que estos artículos ya se encontraban antes, sin embargo fue reformado en 982, donde ya especifica que se tramitarán conforme a las disposiciones de este capítulo todos aquellos asuntos que por mandato de ley o a solicitud de la parte interesada requieran la intervención del tribunal sin que esté promovido jurisdiccionalmente conflicto alguno entre las partes determinadas. Bueno, ya conocíamos antes de la reforma laboral los procedimientos para procesales o voluntarios que también se encontraban en la Ley Federal del Trabajo. Otra obligación para el Consejo de la Judicatura Federal en cuanto a la implementación de los tribunales federales la encontramos en el artículo 53, párrafo primero y tercero de la Ley del Infonavit, que habla de la resolución de controversias entre trabajadores y sus beneficiarios del Infonavit. Y bueno, aquí les puse de manera práctica lo que dice el artículo para quien lo quiera revisar. Todos estos artículos y este esquema que les he mencionado es cuanto a la implementación de los tribunales laborales especializados o de los juzgados especializados, pero también en cuanto a cuáles son las obligaciones que se encuentran especificadas en la Ley Federal del Trabajo y que conciernen al Poder Judicial de la Federación, al Consejo de la Judicatura Federal y por ende también a la unidad de enlace para la reforma, a la unidad de implementación para la reforma en materia de justicia laboral. Vemos ya en los transitorios sexto y 24 del decreto, ahí viene especificado cuándo será el inicio de funciones simultáneo de los juzgados federales y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El plazo para el inicio de funciones de la autoridad conciliatoria de los tribunales federales será máximo de 4 años a partir de la entrada en vigor de este decreto. Cada delegación o oficina regional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
Iniciará la tramitación de solicitudes de conciliación que sean de su competencia, al mismo tiempo que los tribunales del Poder Judicial de la Federación inicien su operación en el circuito judicial al que correspondan. Cada circuito judicial iniciará sus funciones en el orden y secuencia en que se determine en las declaratorias que emite el Senado de la República a propuesta del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a las disposiciones previstas en el decreto publicado. El transitorio 26 habla ya de la plataforma en materia de seguridad social para consulta del tribunal. Esta creación de plataforma me parece un proyecto demasiado ambicioso, porque es una plataforma en donde se encontrará una base de datos pertenecientes a cada institución en materia de seguridad social. Esta plataforma estará vinculada entre sí y deberá concentrarse en dicha plataforma para la consulta inmediata del tribunal que lo requiera. Las instituciones de seguridad social y los poderes judiciales federales y locales deben suscribir los acuerdos de colaboración para la adecuada operación de esta plataforma y para la protección de los datos personales que se concentrarán en la misma. La información contenida en la plataforma deberá estar actualizada, deberá estar debidamente registrada por cada institución de seguridad social y deberá entrar en operación en un plazo no mayor a 2 años posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, por lo que las instituciones de seguridad social deben tomar las medidas correspondientes para su instrumentación o para su aplicación o instalación de esta plataforma en el plazo requerido. Ok, hasta aquí todo lo que es las obligaciones concernientes a la instalación de los tribunales federales, de los juzgados especializados en materia laboral. En la sesión anterior hicieron mucho énfasis en la parte de peritajes y bueno, dentro de las obligaciones del Consejo del Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, está el garantizar que los juzgadores cuenten con el auxilio de los servicios periciales necesarios para la resolución de los conflictos en materia de trabajo. ¿Cuáles son estos objetivos específicos? Son realizar las acciones necesarias para identificar los peritos necesarios, diseñar e implementar acciones necesarias para el inicio de las operaciones de peritos judiciales, diseñar e implementar, vamos a especificar un poquito en cuáles son las actividades que la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral ya tiene establecidas y precisadas para estos objetivos. Es establecer las materias especializadas de los peritos, realizar las acciones con las instituciones correspondientes para garantizar la recepción de solicitudes de los aspirantes en las ramas y especialidades requeridas, realizar un análisis cuantitativo del número de dictámenes periciales requeridos en la primera etapa de implementación del nuevo sistema para determinar el número de servidores públicos por rama o materia necesarios, diseñar y determinar las necesidades en materia de recursos humanos, materiales y de infraestructura el inicio de operación de la unidad y realizar la proyección presupuestal de infraestructura, equipamiento, recursos necesarios, identificar las necesidades de equipo médico, de diagnóstico, que permita hacer posible que los estudios médicos más comunes se practiquen a los usuarios en la propia unidad de peritos y tener un punto de acuerdo a fin de someter la consideración de las autoridades competentes para crear la unidad de peritos y una propuesta de la estructura orgánica de esta unidad de peritos. Aquí ya está, les traigo más desglosado para quienes quieran saber cuál es el articulado o me pregunte, bueno, ¿dónde está en la Ley Federal del Trabajo esta obligación de la que me estás hablando? Aquí está, desde el 809, 899 y más adelante. Vemos el 809 de la Ley Federal del Trabajo, nos habla del nombramiento de traductor oficial, el 816
del nombramiento de intérprete por el tribunal en los casos en que el testigo no hable el idioma español. El 836, fracción D, de la designación de peritos oficiales para determinar la veracidad de información contenida en documentos digitales. El 899E, párrafo segundo, de la designación de peritos médicos oficiales en casos en que se demanden prestaciones por riesgos de trabajo o enfermedades generales. El 899E, párrafo decimosegundo, donde se requiere la información para esclarecer hechos a instituciones públicas y organismos descentralizados. Esta solicitud de estudios médicos o instituciones de salud pública o privadas, de ser necesario, puede auxiliarse con la opinión de peritos en otras materias. El 899 nos habla de la integración de cuerpos de peritos médicos oficiales especializados en medicina del trabajo y áreas afines adscritos al Poder Judicial de la Federación, y la inscripción de peritos, el 899G, la inscripción de peritos en el registro del juzgado y la aplicación de sanciones a los mismos. El 905, párrafo sexto, de la rendición de la prueba pericial en conflictos colectivos de naturaleza económica por peritos oficiales. El 913, de solicitar información a autoridades, instituciones y particulares, pedir dictámenes complementarios a los peritos o designar comisiones para que se realicen investigaciones o estudios especiales. El 966, bis, párrafo tercero, y 968, fracción, apartado A, fracción primera, habla de la designación del perito evaluador de bienes embargados, y aquí se pone un poquito más interesante. El 969 habla de la solicitud del perito avancesi o institución homóloga al avalúo de bienes de empresas y establecimientos embargados. 102 ter 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aquí la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ya estableció la creación de una unidad de peritos judiciales para el auxilio específico a tribunales en materia laboral. Designación de peritos mediante examen ante jurado designado por el Consejo de la Judicatura Federal, con cooperación de instituciones públicas y privadas que a juicio del Consejo de la Judicatura Federal cuenten con capacidad para ello. Y el 102, ter 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cooperación de profesionales técnicos y prácticos que presten servicios en la administración pública para dictámenes periciales en materia laboral. Entonces vemos que en esta parte de peritos, que también forma parte muy importante de la implementación y activación de estos tribunales federales, está dentro de la Ley Federal del Trabajo, en los artículos donde ya les especifiqué a detalle en qué concierne cada obligación y en dónde se encuentra, cuáles son las actividades o las acciones de la unidad de implementación del Consejo de la Judicatura Federal para estas unidades de peritos, y también cuál es el articulado en base a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para contar con esta unidad de peritos judiciales para el auxilio a tribunales en materia laboral. ¿Hasta aquí alguna duda? Claro. ¿Seguimos? Ok. Otra parte importante de la implementación de estos tribunales laborales, y bueno, seguimos con la parte federal porque es ahorita lo que está, pues, en donde ya se hicieron los acuerdos y las modificaciones en materia federal a las leyes aplicables a la materia. Otra parte importante es esta infraestructura y equipamiento. Es obligación o es función también del Poder Judicial Federal, a través del Consejo de la Judicatura Federal y de la Unidad de Implementación para la Reforma en materia de justicia laboral, diseñar e instrumentar las acciones necesarias para que los juzgados de distrito cuenten con esta infraestructura y equipamiento requerido para cumplir con los principios de oralidad, inmediación y celeridad del proceso judicial federal.
del trabajo. Y aquí, otra vez, pues, les traigo desglosados dónde se encuentran estas obligaciones, en qué parte de la Ley Federal del Trabajo nos habla de este equipamiento y de esta habilitación de infraestructura, es decir, de los juzgados o de la sede de estos tribunales federales. Vemos principio de inmediación. El juez debe estar presente en el desarrollo de todas las audiencias. Y el fundamento desde el 610, 873, inciso H, 95, 97, C, fracción segunda, 97, párrafo primero, 897F, fracción cuarta, 899E, párrafo noveno. Otra obligación es garantizar el cumplimiento de los principios del proceso del derecho del trabajo y el carácter público, gratuito, oral y conciliatorio del proceso, que se encuentra en el 685, párrafo primero y segundo de la Ley Federal de Trabajo. La obligación de una unidad receptora de escritos del juzgado para días hábiles y una unidad receptora para procedimiento especial de huelga para todos los días del año, que vimos anteriormente, pero pues también esto también lleva intrínseco el tener este lugar, este espacio acondicionado para poder recibir estos escritos al juzgado en días y horas hábiles, y también para poder recibir la solicitud del procedimiento especial de huelga todos los días del año. Garantizar la fidelidad, integridad, reproducción, conservación y resguardo en la integridad de los expedientes, que esta obligación está contemplada en el artículo 712 ter de la Ley Federal del Trabajo, y pues por obviedad los tribunales federales deben de contar con un área que garantice esta tanto reproducción como conservación y guardar la integridad de estos expedientes laborales. Otra obligación importante es la publicidad, oralidad y registro de audiencias, respetando el principio de inmediación, que viene conscrita en los artículos 720 y 815, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo. Y pues para esto, el Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, debe establecer este sistema de videograbación, de audio y video de las audiencias. 720, párrafo noveno, 721, párrafo segundo, habla de la obligación del Poder Judicial de la Federación de registrar estas audiencias y certificar el medio en el que se encuentran registradas, es decir, registrar esta grabación de la audiencia y certificar dónde quedó registrada el video correspondiente a esa audiencia. El 720, párrafo 11º de la Ley Federal del Trabajo habla sobre la obligación del Poder Judicial de la Federación de conservar y resguardar los registros en todo el procedimiento. El 747, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, habla del expediente electrónico y el expediente físico, y pues en esta parte el Poder Judicial de la Federación debe contar con la infraestructura tanto para poder archivar ese expediente electrónico, es decir, la infraestructura tecnológica o en materias de tecnologías de la información, como la infraestructura física para poder archivar ese expediente físico. El artículo 709, fracción bis de la misma ley, las distintas salas, o sea, establecer la creación de distintas salas para evitar la comunicación entre declarantes durante las audiencias. 791 y 894, la videoconferencia para desahogo testimonial en caso de que un testigo se encuentre fuera de la residencia del juzgado, o bueno, que por algún motivo, sobre todo ahorita pues por esta pandemia, no puede asistir este testigo a esta videoconferencia, para
Esta testimonial se puede desahogar vía videoconferencia. Por ende, el Poder Judicial de la Federación debe contar con la infraestructura en materia de tecnologías de la información para poder desahogar esta videoconferencia, para formular prevenciones, aclaraciones necesarias para emitir el acuerdo de depuración. A ver. ¿Hasta aquí alguna duda? Déjenme reviso el chat. Vi que alguien escribió algo. Ok, no, todo bien. Vamos a... Les comentaba en la sesión pasada sobre los parámetros para esta implementación de los tribunales federales o de los juzgados especializados en materia laboral. Se implementó una metodología para fijar parámetros objetivos y les comenté que estos parámetros objetivos eran en razón de cuántos inicios entraban en un año y dos, cuál era el tiempo promedio en resolver estos juicios. Con estos dos parámetros que se estudiaron, que se analizaron y que usó la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral para iniciar esta implementación, se establecieron tres rubros, que son implementación en estados donde sean menores o cercanos a 1000, mayores de 1000 y mayores de 2000. Y vemos que en cercanos a 1000 está Baja California Sur, Colima, Quintana Roo, Zacatecas, Durango, Chiapas, Nayarit, Aguascalientes, Oaxaca y Guerrero. La primera, cuando se publicó el plan de implementación en materia de justicia laboral, les comentaba en la clase pasada, era con 10 primeros estados donde sean menores o cercanos a 1000. Sin embargo, en noviembre en recientes declaraciones o informes del titular de la unidad de enlace para la implementación en materia de justicia laboral de la Secretaría del Trabajo, se establecieron estas 3 etapas. Empezando con la primera etapa, donde si bien el plan hablaba de 10 en esta primera etapa, actualizado al día de hoy son 8 las entidades y no 10 como se tenía contemplando las que darán paso al nuevo modelo laboral aprobado en la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, es esta. Sin embargo, pues hace 8 días les comentaba, esto era lo que originalmente tenía estipulado el plan. Ahora ya no son 10, ahora son 8 los estados que van a comenzar. Son 8 estados donde se reactivarán estos primeros juzgados. Y vemos cómo en la práctica, aunque se tiene un plan y aunque se tienen fechas exactas o fechas límites establecidas en el mismo decreto, en los transitorios de esta importante reforma laboral, pues estos pueden ir cambiando de acuerdo a las necesidades y sobre todo de acuerdo al tiempo que se tarde en implementar esta reforma. Entonces, hasta el día de hoy, la primera etapa empezamos a noviembre de 2020, que ya estamos en octubre, ya es mañana, es Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. La segunda etapa, que tiene plazo hasta octubre de 2021, es decir, de aquí en un año, 3 estados, estos 3 estados, siguiendo este mismo parámetro, vemos qué estados serían estos aquí marcados con amarillo. Yucatán se encuentra dentro de estos 13 estados o dentro de esta
segunda fase de implementación. Y la tercera etapa, que es hasta mayo de 2022, es decir, en un año y meses, o casi 2 años, los 11 estados restantes, que son los que vemos marcados de rojo, aquí en este mapa que les anexé. Bueno, este mapa este mapa está o se encuentra en el plan, solamente que ahí está cada mapa dividido por color: primera fase, segunda fase, tercera fase. Aquí pues les agregué las tres fases. ¿Alguna duda? Entrada en vigor de la reforma laboral. Bueno, aquí solo vemos las fechas que son las fechas o la cronología que se estableció en base a los transitorios del decreto de la reforma laboral. Entre ellas el inicio de funciones del centro laboral, que está pronosticado para el 1 de mayo del 2020, el listado de soporte electrónico, el traslado físico de expedientes de las asociaciones sindicales al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un año de inicio de funciones, es decir, un año después del 1 de mayo del 2021, estamos hablando del 1 de mayo del 2022, la entrada en funciones del Centro de Conciliación Locales y Tribunales Locales, que en este caso los estados tienen un plazo de 3 años a partir del 1 de mayo del 2019. En teoría, este plazo vence el 1 de mayo del 2022, y como vemos, pues va de acorde a hasta ahorita el plan trazado tanto por el Consejo de la Judicatura Federal, por esta unidad de implementación de la reforma, como por lo que está informando el titular de la unidad de enlace de la Secretaría de Trabajo para la implementación de esta reforma, siendo que la tercera etapa terminaría con los 11 estados exactamente en mayo del 2022. La entrada en funciones del Centro de Conciliación Federal y Tribunales Federales, en cual es un plazo de 4 años, siendo que este plazo se cumple el 1 de mayo del 2023. La revisión extraordinaria de los contratos colectivos para no extinguirlos por lo menos una vez dentro de los 4 años siguientes a la reforma, teniendo como plazo 1 de mayo del 2023. El protocolo de la Secretaría del Trabajo para la verificación de la consulta de contratos colectivos mediante un respaldo mayoritario de trabajadores por voto personal al 1 de agosto del 2019. Un plan, las juntas federales y locales tienen la obligación ahora de presentar un plan para la conclusión de los asuntos en trámite, el cual se supone pues ya debió de haber sido presentado o tiene por las juntas. La revisión por parte del órgano interno de control de cada junta sobre los indicadores de los resultados del plan y programas para la conclusión de asuntos cada 6 meses, los lineamientos de operación y convocatoria, que las organizaciones sindicales se ajusten al procedimiento del 30% de mayoría de trabajadores mediante voto directo, que este plazo es el 1 de mayo de 2020, que también pues por este asunto de la pandemia que comenzó en marzo vemos que se ha aplazado este plazo. También concierne a las directivas sindicales, la creación de la plataforma informática que les hablaba, es el transitorio 26º, en materia de seguridad social para consulta del tribunal. El Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, tienen un plazo de 2 años, es decir, hasta el 1 de mayo de 2021, para crear esta plataforma informática. ¿Hasta aquí alguna duda? Buenos días. Buenos días.
Le envío un saludo desde la ciudad de Oaxaca, a usted y a todos los compañeros, disculpando la molestia que le quiero plantear. Sí, Bueno, adelante. sí, ok, gracias. Mi duda es encaminada al plazo que se establece para la adecuación de los estatutos sindicales de los sindicatos, valga la redundancia, que entiendo empiezan a correr a partir del día siguiente en que entró en vigor la ley, ¿no? Ujú. En mayo, ¿no? Del año 2019. ¿Estoy bien hasta acá, creo? Sí. Entonces, si no me equivoco, el artículo octavo, creo, de los transitorios menciona que mientras no se implementen los juzgados, entiendo también las instalaciones, ¿no? A la par de de las nuevas autoridades, los asuntos se seguirán tramitando, tanto los individuales como los colectivos, conforme a las normas anteriores a la reforma. Entonces, esos plazos que por lo menos menciona aquí en la diapositiva que usted nos ponía respecto del plazo para adecuar los estatutos, ¿ya Ujú. vencieron o no han vencido? Esa es mi duda. Les comentaba, primer factor, pues estamos ahorita, recuerden que en marzo entramos en cuarentena y pues obviamente estos plazos se han aplazado, se han hecho los acuerdos concernientes para aplazarlos. Sin embargo, hasta ahorita el, el decreto maneja, les estoy trayendo lo que maneja el decreto. Y sí, efectivamente, dentro de los transitorios, pues se habla que hasta que no estén instalados estos tribunales federales, estos tribunales locales, pues todo seguirá funcionando a través de las juntas locales, de las juntas federales y de la Secretaría del Trabajo. Maestra, muchas gracias. Ok. Maestra, Ajá. soy Eliseo Aldana, buenos días. Buenos días, Buenos días maestro. a todos. Sí, nada más un poquitito sobre la precisión en torno a los bloques de cómo se implementa la reforma. Efectivamente, en el primer bloque estaba de 10, luego pasó a 8. Recientemente salió una publicación de que Hidalgo igual se bajaba del bloque de 8 y aparentemente ya quedaron nada más 7. Tengo entendido que esa información a lo mejor no está precisada en la plataforma de la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, en la publicación que sale, establecen, porque pues deben de ir a la par el federal con el estatal, y al bajarse Hidalgo, la federación pues está con el Centro de Conciliación y los juzgados federales laborales. Y ya viene como que a contradecir lo que establece el transitorio, de que deben de ir a la par. Y por lo que leí en la publicación, porque pues es una nota periodística, establecía que continuarán la implementación a nivel federal y posteriormente irá el estatal, hablando del caso de Hidalgo. Y el otro punto es que Yucatán estábamos en el segundo bloque y también por cuestiones de la pandemia y la situación que está, ya tentativamente nos fuimos al tercer bloque, o sea, hasta mayo del 22, que es la fecha límite para la implementación. Nada más para precisar la información para todos los compañeros en base a lo que yo tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Aldana, gracias por precisar esta información, pues porque al final de cuentas usted está ahí directamente en la Junta y tiene mayor conocimiento precisamente sobre esto. Sí, efectivamente, todavía el día de ayer, la noche de ayer, verificaba en la plataforma de la Secretaría de Trabajo. ¿Por qué? Porque estos datos están siendo cambiantes. De repente en mayo se empezó a rumorar que 2 estados se bajaban y ya en junio, julio, si no me equivoco, ya se publica, ya el titular de la unidad
enlace de implementación de esta reforma en materia de justicia laboral, ya él hace el comunicado de que eran 8 estados. No tenía conocimiento, o no, la verdad no vi esa nota periodística. Sí estuve viendo otras notas, estuve viendo en la plataforma, pero pues hasta el día de ayer en la plataforma no estaba esa parte. ¿Qué hemos observado? Y esto en cuanto a la en relación a la pregunta del compañero de Oaxaca, que si bien es cierto, tanto el decreto como los decretos que se han publicado con posterioridad en relación a esta reforma establecen plazos, establecen acciones, la verdad es que en la práctica es tanto la unidad de implementación del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura Federal, como la unidad de enlace, la que a final de cuentas nos informan sobre estos cambios, y a veces se vuelve muy difícil o muy engorroso. Por ejemplo, su servidora, ¿no? Buscar exactamente, a ver, ¿dónde lo acordaron? ¿Dónde lo publicaron? A mí la ley me está diciendo esto, me está marcando esto, y no y vemos que son como acuerdos internos. Es muy ambicioso este sistema. Si lo vemos en la práctica, es muy ambicioso desde la unidad de peritos, desde la infraestructura, tanto para las videograbaciones, las instalaciones, todo este respaldo de los expedientes, tanto en materia en físico como en digital. La plataforma también en materia de seguridad social, me parecen proyectos demasiado ambiciosos. Y no dudo o no dudamos que conforme a la práctica las autoridades pues le vayan moviendo, de repente vayan cambiando unas cosas y no sean tal cual se estipuló en la ley. O sea, eso es un hecho, y que nos tenemos que ir adaptando a estas circunstancias, y sobre todo los que están ahí, pues estar siempre informado, porque pues a veces ni siquiera, y ha pasado, a veces todavía no lo ha publicado el Consejo de la Judicatura, todavía la Secretaría de Trabajo no ha emitido nada, y ya se tienen así como que los rumores o los reportajes de va a pasar esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ok. Vamos a la parte, con esto terminamos la parte de los tribunales federales. Me parece que desde los principios como desde lo que compete, tanto en la parte de obligaciones con el proceso, como con la parte que tiene que ver con la operación o la operatividad de estos juzgados, pues hemos abarcado todo. O he tratado de abarcar lo más amplio, pero más que lo más amplio, lo más explícito posible. Este material se los haré llegar a través de la Escuela Judicial. Y vamos ahora con los tribunales locales. ¿Qué va a pasar con los tribunales locales? Bueno, en el transitorio quinto de la Ley Federal del Trabajo habla del plazo de inicio de funciones de la autoridad conciliatoria local y de los tribunales locales. Dice que los centros de conciliación locales y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas iniciarán actividades dentro del plazo máximo de 3 años a partir de la entrada en vigor del presente decreto, en términos de lo que establece su propia normatividad y posibilidades presupuestales.
¿Por qué? Porque cada estado tiene que contar con toda esta infraestructura que existe a nivel federal, porque pues, a final de cuentas tiene que garantizar todos los principios ya anunciados en la Ley Federal de Trabajo, incluyendo la inmediación, y tiene que contar tanto con el presupuesto, con esta tecnología, como con el área física, pues para poder cumplir desde desarrollar las audiencias hasta videograbarlas, el resguardo de los expedientes físicos, y esto cada estado lo tiene que hacer. Entonces, a final de cuentas, si bien el plazo es de 3 años, también establece en términos que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales. Me parece, y si alguien opina lo contrario, si bien el decreto habla de 3 años, en la práctica nos vamos a desfasar de ese tiempo. O sea, de entrada ya nos agarró la pandemia y seguramente vamos a tardar más de tres años en esta entrada de vigor. Todo esto conforme a lo que determinen sus poderes locales, en este caso Yucatán, pues el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Los centros de conciliación locales deberán entrar en operación en cada entidad federativa en la misma fecha en la que lo hagan los tribunales locales conforme a las disposiciones previstas en el presente decreto. ¿Qué es lo que comentábamos anteriormente? ¿Qué va a pasar o qué va a comenzar a pasar? Que vemos que está pasando cuando un tribunal local se baje y empiece operaciones un tribunal federal. Creo que aquí van a empezar, vamos a tener que empezar a analizar más detalladamente la ley. ¿Por qué? Porque si ya está en operaciones un tribunal federal y no ha iniciado operación un tribunal local, y es la Junta la que sigue atendiendo, y recibe la Junta un inicio, pero ahí ve que hay cuestiones federales que están entabladas en ese inicio de demanda. Bueno, la ley le dice a la Junta que va a resolver conforme a la ley y conforme a cómo siga su actividad. Pero también la ley habla, ¿no?, de que lo que pertenezca al federal debe ser separado, pero esta facultad está para el tribunal local, no para la Junta. No sé si me están entendiendo en este ejemplo, pero vemos que de repente a lo mejor todos, o sea, los aquí presentes o los que están aquí presentes, que son autoridades, pueden pensar, bueno, yo soy autoridad, yo me baso conforme a la ley. Pero viene un postulante y te dice, a ver, esto es federal y quiero que conozca el Tribunal Federal. Entonces es aquí donde vamos a tener que empezar a normar criterios, vamos a empezar con estas tesis y empezar a conocer la sala correspondiente, porque seguramente se suprapondrán asuntos que competen a la Junta con asuntos que competen al Tribunal Federal, y si bien la ley dice exactamente qué debe hacer, la ley no establece qué debemos hacer en cada caso. Espero que hayan entendido ese ejemplo, o los que les quise transmitir con este ejemplo. ¿Alguna duda? Sí, buenos días, maestra. Buenos días. Yo le hablo. Un comentario. Acaba usted de decirnos que para que pueda, ¿qué dice acá? Que para que pueda funcionar los tribunales en los estados hay que adaptar los presupuestos, ¿no? En el caso de Yucatán, pues el Poder Judicial tendría que adaptar su presupuesto para echar a andar esto, ¿no? Y por los tiempos creo que es para el otro año, no queda para lo que queda de ¿no? De modo que en su presupuesto tiene que presentar la partida específica para que eso opere. La preocupación va en el sentido de que el presidente anunció que va a haber recortes presupuestales para todos los estados, así, pero con ganas, ¿no? Entonces, ¿cómo viene esto a afectar estas reformas? Porque ese dinero no está etiquetado,
tienen que ver cómo hacerle los estados para esto. Entonces sí nos viene a poner en una situación aquí un poco complicada, ¿no, maestra? Sin embargo, dentro de la reforma laboral, la verdad, excelente planteamiento. Sí, quiero acotar primero dos cosas. Primero, conforme a como está planteado en este artículo, pues pareciera que deja la carga de este presupuesto. Estoy tratando de buscar, no recuerdo exactamente dónde está, porque se ha establecido que el federal puede apoyar a los estados a generar estos recursos para poder tener estas instalaciones o estos juzgados locales. Pero vemos que parecen cosas que son muy prácticas y que ya están, pero que en la práctica de repente nos encontramos con, es un presupuesto que va a depender del Poder Judicial del Estado de Yucatán, o que el Poder Judicial del Estado de Yucatán tendrá que hacer lo necesario para tener este presupuesto, esta normatividad, etc. Pero también establece que será de acuerdo a las posibilidades presupuestales. Y si no tiene, o sea, no soy yucatán, o sea, podemos hablar de otros estados, y si no se cuenta con este presupuesto, ¿por qué también? Porque no es solamente la habilitación física, sino es la habilitación tanto física como toda la infraestructura en tecnologías de la información para que pueda iniciar esta operación de juzgados. Pero sí por ahí hay una coordinación interinstitucional para la implementación de la reforma, donde el federal apoyará a los estados para esta creación de los juzgados laborales locales. Ahora, en cuanto al presupuesto y todo eso, pues ahí ya compete a las autoridades del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Maestra, le quisiera hacer una pregunta, según su óptica legal, ¿no? Dado que nuestro vecino estado de Campeche comienza primero que el estado de Yucatán y las competencias están un poco interrelacionadas, ¿qué pasa si en Campeche comienza el juicio en base a la nueva ley, pero el trabajador, el centro de trabajo lo tiene acá, en Yucatán, presta sus servicios aquí en Yucatán, y por lo tanto la competencia corresponde a los juzgados o a la junta correspondiente del estado de Yucatán? Se va a declarar incompetente el juzgado local, ya pasó el trámite de la conciliación y lo manda ¿a dónde? Ok, tal vez lo mande a la junta local y la junta local va a decir cuáles de las juntas especiales. Entonces, como que es un poco raro, ¿no? Comienza con el procedimiento de la ley nueva, pero termina viéndose con la ley del 2012. Entonces, como que los legisladores como que no previeron de que eso de estar comenzando de acuerdo a la economía o de acuerdo al presupuesto y de que los estados se suben, se bajan, sino creo que debió la nueva ley empezar en una fecha cierta, no de 20, 21, 22 o 23, una ley cierta, más prolongada, pero a nivel de toda la República Mexicana. ¿Qué opina usted de eso? Me parece muy interesante su planteamiento, abogado. Es parecido al planteamiento que les hacía. No sé si captaron el ejemplo, o si lo pude explicar como lo visualicé en mi mente. Es decir,
o sea, se habilita un tribunal federal, pero la Junta, como mencionaba el maestro Aldana, no, pues ya se estableció, no, la Junta no comienza, la Junta se baja, pero la autoridad dice, bueno, que siga. Ah, bueno, entonces comienza acá, entonces recibe la Junta, lo local, pero resulta que vienen cuestiones federales. La ley dice que esto se debe de pasar al federal, pero la Junta no tiene esa atribución o no viene dentro de la ley esa atribución, sino dice que la Junta debe resolver en cuanto, o sea, a como estaba antes la ley. Entonces la Junta dice, yo resuelvo, pero viene el postulante y dice, hey, no, a mí me mandas lo federal al Tribunal Federal. Entonces eso no está en la ley. Y entonces vemos cómo se supraponen o se superponen dos leyes, una donde, y aquí vemos también entran también los principios del derecho, ¿no? El de retroactividad de la ley, etc. Son muchas cosas que se tienen que analizar. En cuanto al ejemplo que acaba de poner, sí, podemos tener el ejemplo de un trabajador que firma su contrato en Campeche, pero presta sus servicios en el estado de Yucatán. Al respecto, el artículo que habla sobre la competencia le da la facultad al trabajador para decidir dónde llevar a cabo el procedimiento. El trabajador puede decidir que el procedimiento se lleve a cabo en el lugar donde firmó el contrato o en el lugar donde presta sus servicios. E incluso el mismo artículo establece que si prestara sus servicios en varias entidades federativas, deberá elegir el último donde prestó sus servicios. Entonces aquí, bueno, en el estado de Campeche, si en Campeche firmó su contrato y Licenciada, perdona que le interrumpe. Los 3 presupuestos de la competencia se dan en Yucatán, no en Campeche. Como la vea el trabajador, en los 3 presupuestos que establece la ley o las 3 hipótesis para establecer la competencia, todas caen en Yucatán. Fue contratada en Yucatán, desempeñó sus labores en Yucatán, la empresa está en Yucatán y el señor también, por si hay alguna duda, también vive en Yucatán. Ajá. O sea, no hay eso de que se pueda en un momento dado pensar de que puede ser Campeche la competencia. No, es Yucatán. Ok, bueno, lo que pasa es que me parece que en el ejemplo que planteó me decía que presente en Campeche, y entendí que en Campeche es donde firmaba el contrato, ¿no? No, yo nunca dije que firmó el contrato en Campeche. Ok. Firmó el contrato en Yucatán, presta sus servicios en Yucatán y la empresa está en Yucatán. Campeche se declararía completamente incompetente para conocer y tendría que conocer Yucatán. Pero en Yucatán está la Junta y en Campeche ya está el tribunal. Pues aquí me parece que la ley clara. Sí, pero maestra, lo que le digo es que si comenzó en Campeche, ¿en dónde lo va a mandar? Lo debe mandar a un juzgado en Yucatán, pero no hay juzgados en Yucatán. Nada más hay juntas locales y las juntas especiales. Pues es que tendría que conocer la Junta. Porque sí. si la jurisdicción es Yucatán y no existen en Yucatán todavía los juzgados, tendría que conocer la Junta. Y sí, efectivamente, me parece que su ejemplo es acertado, como muchos ejemplos que van a suceder, y que la ley no previó esto, pero que durante la marcha pues se tendrán que hacer las adecuaciones necesarias, o veremos esta aparición de tesis aisladas para resolver estos casos concretos que se vayan presentando durante la marcha de esta implementación. Okay. Eso me permite opinar un poquitito. Sí, gracias, maestro. Abogado, sí empiezan a surgir los conflictos por esa situación que usted plantea. Precisamente como les dije, que lo que está pasando en Hidalgo, no va lo federal y no va lo local. Ya empieza la discrepancia entre los transitorios y cómo lo establece la norma.
En el caso preciso que plantea el abogado, supongamos que toda la fase escrita pues ya está en manos del secretario instructor, que es el juzgado laboral de Campeche. En ese preciso momento, pues en esa fase escrita, se debe de declarar incompetente. Y sí, a fuerza, dentro de su sustento y su motivación para poder declararse incompetente y a quién enviárselo, pues a fuercita tendría que señalar que al estar en Yucatán, todavía en fase de instalaciones de los tribunales laborales a través de jueces, pues tendría que conocer la Junta, tendría que turnar el expediente a la Junta y de allá, si el trabajador no está de acuerdo, pues es cuando empezarán las controversias jurisdiccionales en torno a, bueno, si me amparo o promuevo un recurso en contra del secretario instructor, porque si yo siento que tengo todas las características porque quiero que se lleve en Campeche. Pero por el ejemplo que plantea, abogado, considero que todas las premisas están para que se lleve a cabo en una junta, porque no se han creado en Yucatán todavía los juzgados. Es nada más mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y sí, efectivamente, estoy tratando de buscar. Está en la presentación y lo comentaba en la clase. La Ley Federal del Trabajo nos habla de esta figura de secretario instructor, y a este secretario instructor se le dan facultades especiales y facultades amplias. Entonces vamos a ver, gracias por comentarlo, maestro Lana, que el secretario instructor pues va a tener una gran relevancia en esto, porque pues él es el quien va a acordar y quien va a decidir como secretario instructor, pues instruir, ¿no? Y si no está habilitado, pues tendría que conocer en este caso pues la Junta de Yucatán. Está en la presentación, está especificado el artículo, está especificada las atribuciones, lo comenté en la sesión pasada, pero presten, sí, en esta parte de la reforma electoral, si bien de la reforma laboral, perdón, si bien el juez es parte primordial y tiene que estar presente en el desarrollo de todas las audiencias, el secretario instructor va a venir a ser una figura relevante en todas las actuaciones en este procedimiento laboral. Perdón, sin embargo, sí, inclusive habla de una audiencia para la cuestión de competencia, porque estamos hablando de competencia por territorio. A partir del artículo 700, pues empieza a precisar que el trabajador es quien va a elegir y decidir la competencia. Sí. Pero en el 704 ya nos precisa que cuando el tribunal considere que el conflicto de que conoce es de competencia de otro, con citación de partes se declarará incompetente y remitirá los autos al tribunal que estime competente. O sea, tiene que haber una audiencia para que les pueda plantear la situación de la competencia por territorio. Gracias, maestra. Sí, gracias. Sí, les digo, toda esa parte de las competencias que habla el maestro Adrián está en esta presentación. Armando, nada más un comentario. Habla del tribunal, no habla de juntas. Porque si vamos a caer en el sofisma o en eso de que es lo mismo, no, ya no es lo mismo. No es lo mismo una junta que no es lo mismo un tribunal. Y se especificó plenamente. Entonces, el tribunal no tiene cómo mandarlo a la junta, porque dice, lo mandará al tribunal competente. No, no debió haber puesto o a la junta competente. Sí, o sea, para el caso de que no hayan nacido, como tú dices, porque lo correcto era que nazcan, que se implemente en todos los estados al mismo tiempo, para evitar estas confusiones. Sí, efectivamente. Sí, tienes razón en ese sentido, porque se habla de tribunal a tribunal. Sí. Claro. Gracias, abogado. Gracias. Está en esta presentación, en la diapositiva 35, ahí habla el 705 bis, las competencias se decidirán
y el Poder Judicial de la Federación a través del Tribunal Colegiado del Circuito, cuando la controversia se suscite entre tribunales locales de diversas entidades federativas, compete al Poder Judicial Federal a través del Tribunal Colegiado decidir sobre esta competencia. Habla entre tribunales federales y locales, tribunales locales de diversas entidades federativas, tribunales locales y otro órgano jurisdiccional federal o de diversa entidad federativa, tribunales federales y tribunales federales y otro órgano jurisdiccional. Pero está aquí en esta presentación, si estuvieron en la sesión pasada, ahí van a ver que está especificado y en esquemas les puse esa parte de la competencia. ¿Alguna duda? Sí, yo lo que le vuelvo a insistir, no es que sea yo necio, ¿no? Que sigue siendo, en la ley se estableció la diferencia entre un tribunal y una junta. Y una junta. Todo lo que puede, el tribunal no va a poder entonces mandárselo a la junta. ¿Por qué? Porque carece de esa facultad. La, sí. La ley nada más habló de las competencias de tribunales. Sí. Entonces, se debió haber establecido por qué. O sea, ¿por qué? Porque no todos arrancaban al mismo tiempo. No todos los estados, ni toda la federación en los estados. Entonces, si van a estar hablando de grupitos, ese grupito queda enclavado, las juntas. Entonces, ¿qué vamos a hablar de competencias si no se establecieron las juntas para mandarlas? Sí. Nada más es mi comentario. Sí, ya entendí su planteamiento y sí, efectivamente, tiene toda la razón. ¿Qué va a pasar cuando se supraponen estas competencias entre, o sea, es tribunal y junta? Efectivamente, la ley no establece, o sea, la ley de plano desaparece las juntas, no sé si hay algún legislador acá, su servidora pues estuvo como secretario técnico de una comisión en el Congreso, pero y en esta parte de legislación, ¿no? Trabajando en esta parte de propuestas en materia legislativa aquí en el estado de Yucatán, pero la verdad es que sí me parece que el legislador, hablando rigurosamente, no contempló esta parte. O sea, ¿qué pasa entre una y otra? Porque ellos en sus transitorios dijeron, bueno, Junta Local y Junta Federal van a comenzar juntos. Quiero pensar que este comenzar juntos era previniendo esta separación de cosas que competen al Tribunal Federal y que el juzgado local tiene que dar cuenta al Tribunal Federal para que resuelva y él quedarse con la parte que le compete al Tribunal local. Sin embargo, no se previó, o sea, se previó o se trató de prever esa parte. Pero ¿qué pasa con lo otro, no? ¿Qué pasa cuando un estado y sobre todo, y me voy a permitir regresar un poquito, estados vecinos, si bien vamos a regresar al mapita, que les digo, si bien este mapa ya cambió, o sea, ya se bajaron, ya no eran 10, ahora son 8, ahora pues nos comenta el maestro Aldana que ya son 7, si ustedes se dan cuenta, a ver, estos verdes son menos de 1000, o sea, son los que arrancaban. Los amarillos son la segunda fase y los rojos son la tercera fase. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí en esta región que es la península, la península de Yucatán, o sea, vemos cómo están pegaditas, Villahermosa, Campeche, Quintana Roo, son estados de una misma Yucatán, son estados de una misma región y si bien uno comienza en la fase 1, uno en la 2 y uno en la 3, bueno, que ahora Yucatán ya se va para atrás y Campeche ya se va más para adelante. Y si nos vamos al centro, pues también vemos lo mismo.
Aquí en el centro, no sé si están viendo mi cursor, aquí en el centro pasa algo muy, muy práctico, en la práctica, mejor dicho, con los trabajadores. Muchos trabajadores firman o son contratados en Ciudad de México o en Estado de México, pero su movilidad o sus estaciones de trabajo son en los estados que se encuentran en la circunferencia o alrededor, como son San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro. Entonces vemos que hay, o sea, completamente están desfasados en etapas, ¿no? Entonces, sí me parece, y la verdad es que más que acertado, un excelente comentario. No, no se previó esta parte, literal, se dijo, las juntas desaparecen y la junta, o sea, tu junta resuelve hasta hasta lo último que admitas, ¿no? Hasta lo último que entre. Y ya una vez, ya desapareces. Pero hay muchas cosas que van a tener esta interfaz. Y aquí pues es donde empezarán todos estos trámites como amparos, y veremos cómo van haciendo una nueva era en materia jurisprudencial al respecto. Si alguien quiere Bernardo, comentar algo. ¿me escuchas? Sí, claro. César Antuña acá para hacer un comentario. Sí, adelante. Muy buena observación, Abelardo. Al final de cuentas, como tú dices, un tribunal tiene que mandarlo a otro tribunal. Pero vamos a pensar que ese asunto que estás planteando, no sé, en marzo, abril del otro año, venga esa resolución de la Junta de Campeche, perdón, del Tribunal de Campeche, diciendo que no es competente y lo manda a Yucatán. Por obvias razones, pues vas a ir de un recurso, va a haber un recurso en un amparo, y lo que yo siento es que solo se va a dejar en evidencia a los legisladores al hacer esta ley. ¿Qué pienso que va a ser un juzgador o un juez federal o incluso un tribunal colegiado? Decir que en virtud de que no existe autoridad implantada en el estado de Yucatán en términos de la nueva ley laboral, pues la junta local es la competente y como el derecho del trabajo es un derecho social y que no puede interrumpirse por ningún motivo, le van a ordenar a la junta que continúe ese asunto. Pero sí, obviamente va a haber una evidencia de que la legislación no fue hecha de acuerdo a las necesidades y circunstancias que se van dando en el caso. Esa es mi opinión y es lo que pienso que llegaría a pasar en un tema como el que tú planteas. Muchas gracias, maestro César. Sí, efectivamente, esa es o sea, vemos cómo hay esta disparidad no solamente en la implementación. Entiendo los parámetros que se usaron, pero pues a final de cuentas en la práctica y cuando empiecen, pues así es como dice el maestro César, pues va a evidenciar. Y nosotros, o sea, nosotros aquí al estarlo estudiando, al estarlo ya desmenuzando, vemos, o sea, somos conscientes de todas las situaciones que se pueden presentar. Y la ley pues, va a quedar corta al respecto. Maestra, buenos días. Buenos días, casi no se le escucha. Buenos días, maestra. Carlos Cetina, de aquí de Mérida. Creo que la situación que se planteó Abelardo sí debió haber estado considerada en transitorios, pero bueno, no se dio. Lo que ocurriría, coincido con el persona César Antuña, es que como un derecho eminentemente social, al darse esta situación, pues seguramente se priorizará el derecho del trabajador y bueno, se le obligará a la Junta que conozca porque pues no se puede detener, no se puede frenar, no se puede, es prioritario, ¿no? Entonces yo creo que sí, desgraciadamente no se previno, tal vez en transitorios pudo haberse puesto algo allá en lo que pasaba, pero pues se pensó que todos íbamos a empezar al mismo tiempo, no se puede, no se pudo, y bueno, llega un momento yo creo que sí la Junta tendrá que, en ejecución de alguna orden tal vez federal, pues conocer. Nada más un comentario.
Sí, sí, efectivamente, pues ese es el planteamiento y lo comenté en algún punto, o sea, cuando empiecen a pasar estas cosas, y también hizo mención el maestro César Antuña, habremos tener que recurrir a estos principios procesales y también a estos principios generales del derecho, que incluso están también dentro de la parte de la aplicación de derechos humanos, de esta importante reforma en materia de derechos humanos, de donde nacieron muchos principios en materia procesal, en materia jurídica, para la aplicación de la ley. Entonces, pues sí, tendremos que hacer mano y uso de estos. Okay. Si no hay otro comentario, que la verdad es, me parece excelente, y pues a final de cuentas era una de las intenciones de su servidora, el hacer énfasis en lo que dicen, porque pues lo comentaba en la sesión pasada, una cosa es lo teórico y otra cosa completamente distinta es lo práctico, como sucede en todas las materias. Okay. Vamos a los tribunales locales. Todavía tenemos tiempo. Ok, bueno, ya estábamos por acá. La implementación y capacitación, importante. En la implementación de las disposiciones a que se refiere el decreto de la reforma, las autoridades conciliares y los tribunales del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas deberán incorporar en sus programas de formación y capacitación metodologías y contenidos para brindar asesoría en materia de protección de derechos humanos a personas en situación de vulnerabilidad. Y también sobre los concursos de selección de personal, las convocatorias a concurso para la selección de personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de los centros de conciliación locales, de los tribunales del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas, pues debe ser de carácter abierto y garantizarán el derecho de participar en igualdad de oportunidades al personal de las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, pues vemos que en esta implementación, en cuanto a lo que es capacitación y los concursos de selección personal, pues les dejan la vía abierta a los estados para que conforme a sus disposiciones lo hagan, y les abre la posibilidad al personal de las juntas para participar. ¿Están viendo sí se ve la presentación? Ok. Plan y programa de trabajo para la conclusión de los asuntos en trámite. Bueno, en el decreto se estableció 120 días naturales para que la Junta y las juntas locales presentaran el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma del sistema de justicia laboral, un plan de trabajo con un programa para la conclusión de sus asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos, así como para el cierre y conclusión de labores en forma paulatina y gradual de dichos órganos. Y me parece que aquí entra otro tema de controversia, porque pues en la parte de laudos, ejecución de laudos, pues yo creo que este tiempo no va a poder ser medible como la ley nos los indica. Traté de buscar ahí si Yucatán ya había presentado este plan, no di con él, pero pues ahí está, ¿no? El transitorio pues establece a estas juntas, y con esto debería de decir, porque dentro del temario habla dentro de esta desaparición o cierre de las juntas. Con esto, su servidora les quisiera decir que con este plan y programa de trabajo para la conclusión de los asuntos en trámite, cerramos el tema de las juntas, ya.
O sea, sí, van a desaparecer, van a resolver los trámites y la ley ya les dio fin, ya los desapareció de la ley. La práctica es que no. O sea, en la práctica vamos a ver que va a existir esta necesidad de que las juntas sigan participando más tiempo del que se tenía previsto. Está bien. Maestra, nada más quería hacerle una pregunta y después un comentario, si usted me lo permite. Claro, claro. La pregunta es, ¿qué considera usted que es un concurso abierto? Ok. Pues estableciendo los requisitos para el área específica, pues un concurso abierto al público en general, es decir, tanto personas que no pertenezcan, que no tengan carrera judicial, abogados postulantes, como personas que se encuentren dentro de la carrera judicial. Y bueno, ahí la ley establece que también se debe de tomar en cuenta a los integrantes de las juntas. Ok. Sin adelantarme a lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura Federal referente a la implementación de los posibles jueces del trabajo, en donde ellos están ya creo que en la segunda fase para la selección de sus jueces del trabajo. ¿No cree usted que se antepone o se contradice o no se respeta lo del concurso abierto? Porque al final creo que no van a hacer ningún concurso abierto. Sí, bueno, pues sabemos que el consejo siempre ha cerrado estos concursos, y no solamente sus cursos, sino la mayoría de sus cursos siempre son para su personal de carrera judicial. E incluso con don Felipe Calderón, pues él implementó este sistema profesional de carreras, y pues ahí se subió también el Poder Judicial de la Federación a implementar y tener toda una serie de requisitos. Y sí, efectivamente, pues no va a ser respetado este concurso abierto. Ok. Sí. Gracias. Sí, tristemente. ¿Alguien quiere comentar algo más al respecto? Que es otro tema, la verdad, muy debatible, como pues siempre el Consejo de la Judicatura Federal pues ha cerrado a este servicio profesional de carrera, y que solamente las personas que estén dentro de y que pues obviamente estén dentro de su personal pueden acceder a estos concursos. Me parece que uno de sus cursos los hizo abiertos, pero pues a final de cuentas ya cuando llegan a los últimos filtros pues se cierra por completo. Ok, vamos a... Y bueno, para terminar, o sea, la verdad es que no sé si se me haya ido alguno. Estos son los transitorios que hablan sobre los plazos para los tribunales locales. Me llamó la atención, bueno, estuve revisando, en este caso, el Estado de México, que es de los estados que veo que está un poquito más avanzado en su escuela judicial. Ahorita se encuentra abierto el concurso de oposición para el juez en materia laboral. Se cierra este 15 de octubre. Es solo una plaza. Me llamó mucho la atención eso. Es solo una plaza la que se está opositando. Ahí está el link. El concurso de oposición para aspirantes a secretario judicial en materia laboral. También cierra, ahí se me fue, error de dedo, me parece que cierra el 9 de octubre, pero cierra primero el de secretarios y después cierra el de juez. Aquí son 3 plazas,
ahí está también el link. Y el acuerdo del Pleno, bueno, uno de los acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México del 20 de julio, en este acuerdo se extendieron los servicios electrónicos del Poder Judicial del Estado de México para que las audiencias y diligencias en materia laboral se puedan verificar a través de la videoconferencia. La semana pasada que estaba checando la página del Poder Judicial del Estado de México, y también ahí la Escuela Judicial tiene también su propia página, y ellos tienen su convocatoria, su propia ley orgánica, etc. Vi que habían habían otros dos acuerdos, y uno hablaba de la infraestructura, hablaba incluso de que se iba a cambiar la sede para poder añadir estos juzgados laborales. Ayer que lo estaba verificando no lo encontré. Y sí, o sea, sí, lo leí, lo vi, ahí estaba. Y recuerdo que o sea, lo vi y dije, después copio el link. Y ayer ya no di con él, pero también ya habían hecho, no sé qué pasó, no sé si sigue por allá, no sé si lo bajaron de la plataforma, pero estaba también este acuerdo. Pero pues el que está es ya el de donde se extienden los servicios electrónicos para las audiencias y diligencias en materia laboral, que es lo que les comentaba. O sea, el funcionamiento de estos no solamente es la parte física, sino también la parte tecnológica y la parte de personal, entrando otra vez al polémico tema de la unidad de peritos, para que puedan estar funcionando al 100% estos juzgados laborales. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Abogada, yo tengo nada más una pregunta sobre su opinión. ¿Qué es lo que usted, o sea, en cuanto a la implementación y el tiempo de duración de la misma, cuál es el tiempo que usted considera, tomando en cuenta la situación económica del país y todas las cuestiones que se pueden presentar como dificultades que estamos viendo y que seguiremos viendo? ¿Cuánto tiempo cree usted que tarde en que se concluya esta implementación? Mire, me voy a ir a un ejemplo, y independientemente de lo que cada quien aquí pueda opinar, este ejemplo es desde mi percepción, ¿no? Pues su servidora empieza a radicar acá en Yucatán desde el 2010, y coincide con esta implementación de los juzgados familiares. Estoy haciendo una analogía. Y me tocó ver 2012 cómo la Escuela Judicial se preocupó primero por esta capacitación, esta implementación de juzgados, cómo por ahí del 2015 empezaron estas controversias que empezó a resolver la Sala Civil, cómo se crearon incluso juzgados en la jurisdicción en el distrito de Mérida, para juzgados en el turno vespertino, y cómo ha ido evolucionando. Sí es cierto, o sea, yo sé que muchos podemos opinar que falta, que están lentos, que etc. Pero como se comenzó 2010, 2011 a 2020, hay un gran avance, sí es cierto, hay un gran avance y un gran esfuerzo, tanto en materia jurisdiccional como en materia técnica, como en materia operativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán para estos juzgados familiares. Pongo este ejemplo porque es el ejemplo que tenemos más cerca, y pues la mayoría de los que están en el curso pues somos aquí yucatecos, y conocemos esta historia y esta práctica, ¿no? Se ha llevado 10 años y le falta. O sea, todavía a los juzgados familiares, pues todavía hay cosas que, no sé, tal vez más juzgados, tal vez un poquito más de celeridad, esta parte
Todavía hay cositas que van por allá, pero para que podamos estar a como estamos hoy, a ser un referente en materia familiar a nivel nacional, porque Yucatán lo es, tuvieron que pasar casi 10 largos años. Ahora vamos a la analogía. Imagínense esto, a nivel federal, multiplicado por 32, multiplicado por 32 juzgados, 32 entidades federativas que se pongan de acuerdo con sus locales, con la parte federal y con la parte conforme vayan avanzando estos procesos, más la eliminación de las juntas. Yo creo que nos va a tomar más de 10 años, insisto, y la verdad, porque me parece, de repente hay cosas que me parece y son temas controversiales como la famosa unidad de peritos y como la plataforma en materia de seguridad social. Yo creo que es una plataforma que en materia familiar muchos civilistas y especialistas en materia familiar desde hace mucho hubiesen querido que exista esta plataforma de seguridad social para saber cuáles son los ingresos, o sea, teclear, saber ingresos del trabajador, cuándo fue su último trabajo, cuánto tiempo estuvo sin trabajar, etc., etc., etc. No existe o no ha existido para este tema tan importante en materia de derechos humanos, hablando de niños, que es todavía doblemente, triplemente importante. No había existido esta idea de esta plataforma de seguridad social y ahora la reforma a la Ley Federal del Trabajo la vislumbró a favor del trabajador y se me ocurre que va a servir para muchas cosas. Pero me parece visionario, por supuesto, pero también ambicioso el decir, en 3 años todo va a estar funcionando. Me parece demasiado ambicioso y tomando el ejemplo de Yucatán, o sea, 10 años para que hoy estemos parados en donde estamos parados en materia familiar, yo creo que nos va a tomar más de 10 años. Es una opinión personal, no sé si alguien más quisiera comentar algo. Pues básicamente, como opinión personal, yo coincido con usted y también como opinión personal, creo que, bueno, cuando las empresas que hemos visto han querido crecer de golpe, sin estar preparadas, lo que les ha pasado es que se han ido a la quiebra. Yo no le deseo esto a esta situación, pero por lo que veo, están yendo por un camino que si no consideran los puntos que se les hacen ver, probablemente pase algo similar, lo cual no deseo, pero sí veo muy complicado esta cuestión. Sí. Gracias por su opinión. Gracias, excelente comentario. Y algo también muy importante. Sí, adelante. Buenos días, abogada. José Fernández Pino, mucho gusto. ¿Alguno de los especialistas que han estado dando estos cursos en materia de la reforma laboral y demás, nos han hablado de que se ve un tanto el desprecio aunque suene fuerte, de la comunidad o del poder político hacia la reforma laboral? En su momento, pues sabemos el abandono que hubo hacia todas las juntas locales a lo largo del país, y actualmente con esta reforma más que ambiciosa es de que ustedes se tienen que poner de acuerdo y organizarse para que esto funcione en 3 años. Cuando tenemos a la reforma penal que se dio, si mal no recuerdo, alrededor del 2006, y que les dieron a ellos 8 años. Que les dieron a ellos 8 años y dices, bueno, y en materia laboral, ¿por qué solamente me dan 3? O en su momento se estaba planteando la idea de que sea en 2. Al final del día, pues como vemos, resultó en 3 etapas, 10 estados en una, 8 estados en otra y así sucesivamente.
Y vemos que, como comentaba el ejemplo del licenciado Abelardo, igualmente, de decir, al momento de plantear la reforma en el Congreso, pues dices, no, así tiene que ser, reformas de forma, reformas de fondo, pero al momento de llegar con los estados y decir, bueno, aquí está la reforma, tienen 3 años, tienen tanto tiempo para implementarla, ¿cómo la vamos a implementar? Llegamos a los estados y decimos, y dicen los gobernadores de los estados, pues ¿sabes qué? Yo no tengo presupuesto para implementar esto en un año, ponme en la tercera etapa. Llegas con el otro gobernador, no, pues yo tampoco tengo presupuesto. Los poderes los poderes judiciales locales, desgraciadamente quebrados, porque pues cada vez reciben menos presupuesto. Entonces, es muy difícil, prácticamente imposible, y sumémosle la pandemia que estamos viviendo actualmente, prácticamente imposible, yo creo, que en 3 años esto se vea reflejado en los 32 estados y se vea implementado de una manera correcta. Es mi opinión, abogada, no sé qué opinión tenga usted. Muchas gracias. La verdad es que coincido, insisto, me parece visionaria esta reforma, definitivamente es visionaria. Por supuesto, o sea, yo como postulante me encantaría que funcione al 100, pero la verdad es que, y por eso insisto, ¿no? En llamarle, y es una opinión personal, estos polémicos, tanto la unidad de peritos como la plataforma de seguridad social, porque, o sea, tan solo esa parte tiene que estar funcionando para que funcionen estos. Y esta parte, yo no me imagino la infraestructura física, o sea, de personal, la infraestructura en cuanto a elementos y la infraestructura en tecnologías de la información para poder respaldar más este sistema de audiencias videograbadas, etc. Algo que me gustaría recalcar, y sí es una opinión personal, creo que esta reforma laboral fue pensada, pero fue pensada más en la parte de tecnología, en la parte técnica, pero no fue pensada en la parte jurisdiccional. O sea, no sé dónde estaban ahí todos los legisladores tienen asesores y también en la parte presupuestal, que era una parte muy importante, abogada. Sí, o sea, se supone, ¿no? Todos tienen pues estos asesores especializados. Entonces me parece que en la parte jurisdiccional, con todo respeto, pues no le pensaron mucho a esto de juntas, tribunales, cuándo termina uno, o sea, más a estos casos prácticos, o les pasó, o solamente, o sea, parece que solamente es así de mágicamente estos desaparecen, y no, mágicamente no pueden desaparecer, porque tan solo o sea, todos sabemos que en materia laboral una cosa es llegar al laudo y tener tu laudo favorable, ok, ejecútalo, esa es otra historia. Y si empezó en la Junta y termina en la Junta, oigan, ¿cuántos postulantes llevan años con laudos? Entonces, o sea, esta es otra parte que todavía no entró, y la otra, pues es esta parte presupuestal, que sí, y parece que toda esta carga, pues tu estado, arréglate, y efectivamente, pues lo vamos viendo, nos comentaba el maestro Hidalgo, pues prácticamente ayer se bajó, ¿no? Y se van a estar bajando por no poder comenzar o tener todo esto, porque no es solamente el personal, sino es todo lo que conlleva. O sea, tienes que tener esto, más esto, más esto, más esto, para poder funcionar. Por eso es que en esta presentación y en estos días he hablado de toda esta parte, de todas estas
obligaciones, que es desde la parte, entra desde la parte de competencias hasta la parte tecnológica, porque todo eso es lo que tienen que tener para entrar en funcionamiento, si no, no entran. Al menos yo, maestra, de lo que veo, ese participante que mencionó presupuesto, yo creo que coincido con él, coincido con usted, de que esta situación es de dinero. A mí me va, espero verlo, ya vimos la ley del 70, ya vimos la ley del 80, ya vimos la ley del 2012, vamos a ver si vemos, vamos a ver si vemos la ley del 2019, y para mí, desde mis inicios hasta ahorita, el problema, que me dicen que no es problema, es un problema de dinero. Yo tuve la oportunidad por una sola vez ir a una sala oral penal y la verdad salí, pero increíblemente maravilloso de nuestro estado, de que solamente el pasillo, que tiene como 20 metros y el techo tiene como 10 metros de alto, para enfriar toda esa estructura. No estamos hablando del pasillo. Yo no los conocía. Dije, híjole, acá caben 20 juntas de nuestro estado. Entonces, el problema va a ser dinero. Y lo que estamos viendo, si tenemos un poquito de visión, sin ser partidista, vamos a ser apartidista, se van a cancelar todos los presupuestos. Y yo no creo que el Poder Judicial Estatal arranque con un juez pagándole 17,000 o 20,000 pesos. No lo creo. Y el problema va a ser también de que el juez que gane 40, 50, 60,000 pesos en la cuestión local y en la cuestión federal, que están entre 80 y 90, ganando los presidentes que van a durar, digo, según la Junta Federal, ya dijo que va a durar como 10 años para terminar depurar todos los juicios. O la Junta Local, que pues dicen que no, que se los van a echar rápido como sea. Lo estamos viendo. Entonces, ese tiempo entre un presidente y un juez va a ser notorio entre cómo vamos a una junta y cómo vamos a un juzgado, o a menos que se pongan el tribunal con su presupuesto con las mismas juntas y las mismas condiciones, y volveremos otra vez a lo mismo. A repetir la historia. Ok. Y creo que se debe de cancelar porque hay bien una reducción más al presupuesto del poder, de los poderes judiciales. Es mi comentario. Muchas gracias. Y la verdad es que, o sea, creo que la mayoría de los que estamos en este foro, o sea, coincidimos con eso, y pues obviamente a todos nos preocupa esa parte, ¿no? La parte presupuestal. Les comentaba, está la convocatoria abierta en el Estado de México. La verdad es que me pareció interesante. Una plaza, o sea, es decir, es uno y tres para secretarios, ¿no? Entonces, o sea, estoy empezando, pero o sea, yo no me imagino uno para Estado de México. Estamos hablando de cinco veces más que Yucatán. Claro, un juez que por ley tiene que estar presente en todas y cada una de las audiencias. Que por ley tiene que estar presente en todas y cada una de las audiencias. No, con todo respeto, y pues yo creo que eso también es para desestresarnos un poco. No creo que ningún juez sea omnipresente, ¿verdad? No creo que puedan tener esas facultades.
Entonces, sí, cuando lo vi, les digo, allá está uno. Entonces, sí están empezando, pero uno. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Todavía tenemos ahí 4 minutos. Sí, buenos días, maestra. Esto del juez, sí, yo no sé cómo se va a hacer, porque, por ejemplo, en los juicios orales mercantiles, al principio se había determinado, por ejemplo, que no se podía llevar la audiencia sin la presencia del juez. Después salió un criterio que sí se podía llevar la audiencia sin la presencia del juez, y finalmente la Corte determinó que no, primero era que sí, después dijeron que no, y finalmente dijeron que solamente para vacaciones del titular, solo en cuestión de vacaciones del titular, se podía permitir que el secretario llevara la audiencia, pues hiciera las funciones de juez. Entonces yo sí creo que la presencia de juez aquí, yo no sé si van a necesitar más jueces o cómo le van a hacer, porque pues si no está el juez presente, pues entonces debe aplicarse pues la misma disposición. No se disculpa la ausencia del juez, a menos, y eso estableció en un criterio, a menos que fuera nada más porque que el juez está de vacaciones. Fuera de eso no hay razón para que el juez no esté presente en las diligencias. La ley establece claramente que el juez tiene que estar presente en todas y cada una de las audiencias. Seguramente en la práctica, pues nos vamos a dar cuenta, y va a ser evidente que esto va a ser imposible, les digo. O sea, me parece interesante, no sé qué otra palabra usar, que el Estado de México esté este primer juzgado, ¿no? O esta convocatoria, y sea un juez nada más, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando coincidan 2 o más audiencias? Y seguramente, como pasó en materia mercantil, pues se van a ir normando estos criterios, y la Suprema Corte pues tendrá que establecer su función. Insistimos, y concuerdo con lo que han comentado, independientemente de la parte de presupuesto, que sí es preocupante, pues como postulante, la parte que veo que le falta mucho a la reforma, con todo respeto, es la parte jurisdiccional. O sea, pareciera ser que no se previeron estos casos específicos que nosotros aquí analizando podemos ver que se pueden presentar. Sí, maestra, así es. Muchas gracias, le agradezco. Ok. No sé si hay algún otro comentario. En la sesión pasada les dejé esta bibliografía básica. Les recomiendo esta edición comentada de Editorial Porrúa de la Ley Federal del Trabajo, y también les recomiendo mucho esta presentación de Miguel Bonilla López, que habla sobre tribunales, territorio y acceso a la justicia. Es en materia de competencias, pero más general, ¿no? Y al final de cuentas es pues como un resumen de los criterios que norman la Suprema Corte en general. Por eso es que les puse este enlace, y el plan integral de la primera etapa de la unidad de implementación de la reforma en materia laboral. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Qué exactitud? Son las 11 en punto. Si alguien quisiera hacer algún comentario, pues creo que todavía tenemos unos 2-3 minutos. Y si no, pues le damos el micrófono a la licenciada, a la maestra Silvia. Pues yo, abogada, buenos días, soy la licenciada Landinesh. Le felicito por su exposición. Gracias. Y muy
Muchísimas gracias, maestra Vera. A todos ustedes, muy enriquecedoras sus intervenciones. De esto se trata, para que nos obliguemos todos a seguir estudiando y seguir preparándonos. No nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles y muchísimas gracias, maestra Vera. Seguimos contando con usted. Muy amable, muy buenos días a todos. Feliz fin de semana. Gracias, buen fin de semana.